El día de hoy vamos a estudiar la primera ley de termodinámica y vamos a definir los procesos termodinámicos que se dan. Comúnmente, los procesos más frecuentes son el proceso isobárico, que significa un proceso termodinámico donde la presión se mantiene constante. Todas las demás variables termodinámicas, como volumen, temperatura, estarán cambiando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gas confinado en un recipiente y hago un proceso isobárico en un diagrama presión-volumen, veremos que si hay una condición de estado 1, por ejemplo, yo voy a tener en esta situación que el gas estará a un volumen 1 y a una presión 1. Estas serán las condiciones de estado, de presión y de volumen en ese momento. Es el estado inicial 1. Entonces, si hay un proceso isobárico, significa que la presión se mantiene constante, o sea, P sub 1 no cambia, y puede pasar a un estado 2, en donde hay el cambio de volumen de 1 a 2, lo que significaría que hay una expansión isobárica. Entonces, una expansión isobárica se marcaría, según el diagrama, como un proceso donde la presión es constante y el volumen aumenta. En cambio, una constricción o una reducción de volumen a presión constante sería la dirección contraria. ¿Okay? Entonces, ese es un proceso de presión constante. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otro proceso en el cual se especifica que el volumen es constante y a eso se le llama proceso isocórico o isométrico o isovolumétrico. Entonces, un proceso isocórico es un proceso de volumen constante. Entonces, en un diagrama presión-volumen, este proceso termodinámico marcaría que si yo estoy inicialmente en el estado A y hago un proceso de volumen constante hacia el estado B, ¿okay? Lo que se mantiene constante es el volumen, pero la presión, la temperatura podrá variar. ¿Okay? Entonces, fíjense, un proceso de volumen constante, como ven en un diagrama PD, es una recta vertical, básicamente, y en la otra de presión es una recta horizontal. Hay un tercer proceso termodinámico que es también muy frecuente, que se denomina proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es un proceso donde la temperatura se mantiene constante. Y en un diagrama presión-volumen se tiene involucrado toda una familia de curvas o isotermas, que son una especie de hipérbolas, ¿okay? Que se vería más o menos así. Y un proceso donde se tiene la temperatura constante es un proceso en donde se puede dar el movimiento desde un punto I a un punto F, en donde las variables de estado inicialmente podrían ser presión inicial, volumen inicial. Esas serían las condiciones de presión y de volumen de este gas que va a experimentar un proceso de temperatura constante. Concretamente, un proceso donde va a producirse un cambio de volumen y una reducción de la presión. Es decir, hay una expansión isotérmica. En este momento lo que estoy graficando es un proceso expansivo del volumen. Entonces, el volumen va aumentando a medida que se va moviendo por la isoterma en esta dirección que señalo. Y entonces la presión se reduce, ¿no? Se reduce desde una presión inicial mayor, P sub I, a una presión menor, P sub F. ¿Okay? Entonces, esta es una condición de proceso de temperatura constante. Y un cuarto proceso es el llamado proceso adiabático. Un proceso adiabático en termodinámica es un proceso donde no existe transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Así entonces, si yo puedo visualizar
en un diagrama presión, volumen, yo puedo tener las isotermas graficadas acá, esas como azules, ¿de acuerdo? Y si yo me alejo en esta dirección señalada con el color rojo, alejándome de los ejes, la temperatura, vamos a suponer que esta es la isoterma 1, la 2, la 3, la 4, la 5, esta temperatura va en aumento en esa dirección que señala la flecha. Es decir, una isoterma muy distante respecto de los ejes es una isoterma de temperatura alta, grande. ¿Okay? Entonces, en un proceso que se considera diabático, es un proceso en donde puede darse de dos maneras. Uno, o el sistema está aislado térmicamente, de tal manera que un sistema aislado, recuerda, es un sistema en donde no intercambiaba ni materia ni energía. Si un sistema está aislado, se puede conseguir un proceso adiabático, porque no va a haber pues, transferencia de calor ni del entorno hacia el sistema, ni del sistema hacia el entorno. ¿Okay? Dos, también se puede conseguir un proceso adiabático si se produce un cambio de estado. Es decir, se puede pasar del estado A al estado B, del estado I al estado final, de forma muy rápida, de tal manera que no le dé chance a que escape calor del sistema o que ingrese calor al sistema. Entonces se puede conseguir un proceso adiabático, una, si se aísla el sistema, o dos, si se puede realizar ese cambio de estado, del estado inicial al estado final, tan rápido como se pueda para evitar transferencia de calor. Ok, entonces vamos a suponer que yo estoy, o me quiero mover de la isoterma de temperatura 2 a la isoterma de temperatura 1, pero por un proceso adiabático. Okay. Fíjense que en un proceso isotérmico, si me muevo en un isoterma, ¿cuánto vale el cambio de temperatura? 0, porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, si la temperatura es constante y hay este cambio de estado, bueno, cambia la presión, cambia el volumen, pero no cambia la temperatura. Por lo tanto, el ΔT, ¿cuánto vale? 0. En un proceso donde yo me mueva de una isoterma 2 a una isoterma 1, hay un cambio de temperatura evidente. ¿Okay? Pero si yo quiero conseguir un proceso de esta clase, o sea, adiabático, donde no haya transferencia de calor, yo voy a tener una curva como la que voy a graficar acá. Vamos a suponer, este es el estado inicial, este es el final. Una curva más inclinada, ¿sí ven? Para ir de la isoterma 2 a la isoterma 1. Con esta flechita de aquí, yo voy a decir, estoy en una, ¿qué cosa? Expansión adiabática. Esa gráfica que yo acabo de trazar me indica que es un proceso termodinámico en donde hay una expansión de volumen, pero sin que haya transferencia de energía, de calor, sin que haya transferencia de calor. Entonces yo tengo aquí el estado con una presión inicial, el volumen con un volumen inicial, y además tengo aquí la temperatura inicial, que es igual a la que estoy llamando isoterma 2. Y cuando paso a esta otra isoterma de menor temperatura, entonces estoy viendo que en el gas se produce una expansión, hay un aumento del volumen, hay una reducción de ¿qué? De la presión, y además hay una disminución de la temperatura. ¿Por qué? Porque estoy pasando de una isoterma que tiene una temperatura más alta a una isoterma que tiene una temperatura más baja. ¿Ok? Entonces esos son los procesos que nosotros vamos a estudiar más adelante cuando veamos trabajar a las máquinas térmicas, o a los motores térmicos. Entonces pueden producirse cualquiera de estos procesos que acabo de mencionar. Entonces vamos a valernos de estos procesos de transferencia de energía, definiendo lo que se conoce como primera ley. Primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica es una forma más general de hacer un balance de energía, no solamente mecánica, sino también térmica, la energía térmica que hemos empezado a estudiar. Entonces, definimos aquí delta U como la variación de la energía interna del sistema.
Y delta U como tal se define como la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Okay? Definimos a Q como la cantidad de calor transferida entre el sistema y el entorno. Y W a la cantidad de trabajo que se efectúa sobre el sistema o que el sistema efectúa. Entonces aquí es cuestión de definir claramente los signos de estas cantidades denominadas cambio de energía interna, energía en tránsito, calor y trabajo efectuado. ¿Okay? Entonces voy a recurrir a un gráfico. Imaginemos que este círculo que está aquí representa el sistema y lo que está afuera es el entorno. ¿Okay? Entonces, si a este sistema se le introduce calor, se suministra calor al sistema, ¿okay? Entonces vamos a convenir que ese calor tiene un signo positivo. Lo convenimos así. ¿Okay? Y si el sistema libera calor, expulsa calor al entorno, vamos a convenir que esta cantidad Q tiene un signo negativo. ¿Okay? Es importante esa asunción de los signos. En cambio, los signos de el trabajo suministrado sobre el sistema o que el sistema efectúe sobre el entorno se consideran. Para el caso del trabajo que se realiza sobre el sistema, le definimos como un valor negativo al trabajo, y para cuando el sistema efectúa trabajo sobre su entorno, ese trabajo es positivo. En otras palabras, cuando una máquina térmica, por ejemplo, está realizando trabajo, está entregando trabajo al entorno, ese valor de trabajo es positivo. Cuando a un sistema se le está suministrando energía térmica, esa cantidad de calor transferida es positiva. De ahí puede todo lo demás deducirse. Entonces, la relación entre estas cantidades, delta U, Q y W, en la primera ley de termodinámica se recoge a través de la relación de que la diferencia entre esa cantidad de calor transferida entre el sistema y el entorno menos el trabajo efectuado sobre o por el sistema equivale al cambio de energía interna. Entonces, esta es la expresión que engloba a esto que llamamos primera ley. Todos estos términos deben ser consistentes ¿en qué? En unidades. ¿Sí? Yo puedo poner esto todo en calorías, o en joules, o en atmósfera litro, que es otra unidad equivalente de energía. ¿Estamos? La forma diferencial de esta primera ley de termodinámica, es decir, la forma en que se escribe la primera ley de termodinámica, dice que para un proceso en el cual se produzca un cambio diferencial de energía interna es igual a esta cantidad infinitesimal de calor considerada entre dos estados muy cercanos, menos el trabajo diferencial que se contribuya por parte del sistema hacia el entorno o viceversa. Es la forma de escribir la primera ley en forma diferencial. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar esta primera ley a cada uno de estos procesos que hemos mencionado antes, cuando nos permitan a nosotros determinar cómo calcular, por ejemplo, cómo se calcula el trabajo en un proceso termodinámico, sea cualquiera este que siga. Por definición, el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen. ¿Okay? Eso es, por definición, el trabajo. Si nosotros remarcamos, por ejemplo, acá, en un diagrama presión-volumen, fíjense ustedes, de un proceso isobárico, como tengo acá, el trabajo será valorar esa integral, ¿sí o no? Esa integral que dice que es igual a ¿qué?
a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Pero si ustedes se dan cuenta que este es un proceso de presión constante, entonces yo esta P, que es constante, la puedo sacar de la integral porque es constante. Entonces solamente me queda valorar la integral del diferencial de volumen. Entonces yo puedo decir, a ver, si yo tomo un proceso infinitesimal, es decir, yo voy a pasar del estado I al estado F en un cambio muy pequeño de delta V. ¿Okay? Entonces esto es dV. Entonces naturalmente el dW va a ser esta área que yo pongo aquí rayado. Ese es un diferencial de trabajo. Entonces yo sumo todas las contribuciones a lo largo de esta área de D1 a B2. Yo voy a tener que resolver la integral desde D1 hasta D2, si estos son sus límites. Entonces yo voy a tener en cuenta que para calcular el trabajo en un proceso isobárico de presión constante va a ser tan sencillo como coger la presión, en este caso P sub 1, y multiplicar por la integral de esto es V, evaluado a los límites, volumen final menos volumen inicial. Entonces básicamente ustedes ven por geometría que el área de esto, el área bajo la curva es el trabajo. ¿Qué significaría? Esta altura del rectángulo, presión, y esta base del rectángulo, delta V. Eso sería la presión por volumen, por la variación de volumen, trabajo, proceso isobárico. Vamos al segundo caso. ¿Cuánto vale el trabajo por un proceso isobárico? Bueno, como no hay variación de volumen, por definición, en un proceso de esta naturaleza no existe trabajo. Es decir, un proceso de volumen constante, el trabajo es nulo. Tercero, un proceso isotérmico, un proceso de temperatura constante. ¿Qué dice la ecuación de gas ideal? Que PV es igual a nRT, ¿cierto? Si PV es igual a nRT, puedo decir que la presión es igual a nRT sobre volumen, ¿sí? Entonces, si ustedes van a aplicar y reemplazan esta presión en la fórmula de la integral, voy a poner la presión N, bueno, voy a escribirla aquí para que se aprecie lo que estamos viendo acá. Presión diferencial, ¿no? Entonces aquí ponemos presión, número de moles, constante de los gases, temperatura, integral, diferencial de volumen sobre volumen. Esto que acabo de escribir, nRT sobre V, es la variable presión. Entonces saco lo que es constante, pues, porque este es un proceso de temperatura constante, entonces la T sale. Entonces me toca valorar la integral de V sobre V desde el volumen inicial al volumen final, en este proceso de expansión isotérmica, ¿no? El volumen final es mayor que el volumen inicial. Si fuese un proceso de contracción isotérmica, sería todo lo contrario. El volumen final sería menor que el inicial. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, que ese trabajo equivale a nRT logaritmo natural de V. Evaluando los límites, eso sería el volumen final sobre el volumen inicial. Entonces, este es el trabajo para calcular en un proceso de esta naturaleza de temperatura constante. Repito, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, es una expansión. Y si es una expansión, este numerador es más grande que el denominador, por lo tanto este logaritmo es positivo. Y entonces el trabajo es positivo, ¿no? Entonces, en esta expansión, el trabajo es positivo. Pero si se fuese al revés, o sea, si nos movemos de un volumen mayor a un volumen menor en una contracción, resulta que esto está invertido, ¿no? Este número va a ser menor que esto. Entonces resultaría que esto es menor que 1 y el logaritmo menor que 1 va a ser negativo y por lo tanto el trabajo es negativo. Es importante los signos, recuerden. Ok. Ahora vamos a dejar pendiente el cálculo del trabajo en un proceso adiabático. Más adelante lo vamos a calcular. Vamos a retomar este tema de la primera ley de termodinámica, descrita ya como esta variación de la cantidad de calor
restada del trabajo efectuado, ¿no? Eso que tenemos aquí. Y voy a analizar la relación que guardan las capacidades caloríficas molares de los gases en relación con la cantidad de calor que existe contenida. Por ejemplo, para un proceso isocórico, esto es de volumen constante, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un recipiente y en ese recipiente, está contenido un gas en donde hay n moles contenido en ese recipiente que tiene un volumen que no va a variar. El volumen es fijo. Si nosotros determinamos de la primera ley, de esto de acá, ¿qué hemos dicho acerca del trabajo para ese proceso isocórico? Que el W0. Entonces vamos a tener aquí, en términos de la forma diferencial, que el dU es igual al dQ, porque no hay trabajo, en virtud de que el volumen no varía. Ahora, para un proceso de esta naturaleza donde el volumen es constante, aprendimos en calorimetría que la cantidad de calor transferida, ¿de qué depende? ¿Del número de moles? ¿De qué más? ¿De la capacidad calorífica molar al volumen constante? ¿Y de qué? Y de medir cuánto varía la temperatura, ¿cierto? De eso depende. Así que entonces yo puedo concluir que esta variación de la energía interna diferencial puede quedar en términos de NCB de T. ¿Okay? Ahora, pensemos en un proceso isobárico. En un proceso isobárico, como ya ustedes lo tienen en mente fijado, la presión es la única que no cambia. Es constante la presión, ¿verdad? En un proceso isobárico. Pero todo lo demás cambia. ¿Qué es todo lo demás? Volumen, temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un proceso isobárico y me estoy fijando en esta ecuación diferencial, en esta forma diferencial de la primera ley, bueno, resulta que existe dU, existe una transferencia de calor y existe un trabajo. Entonces, si yo examino la primera ley y la escribo de esta forma, que dQ es igual a esta suma, es equivalente, ¿no? ¿Sí se fijan? Porque estoy diciendo simplemente que la cantidad diferencial de calor que existe entre el sistema y el entorno es equivalente a sumar ese cambio diferencial de energía interna más ese diferencial de trabajo. Como este es un proceso ¿de qué tipo? Isobárico. Nosotros hemos aprendido nuevamente por calorimetría en un proceso de presión constante que esto es proporcional al número de moles, ¿a qué más? A la cantidad de calor específico molar, la capacidad de calor específico molar, a presión constante por este de T. Y esto que podemos determinar que también puede ser descrito por NCB de T más el agregado de dW. Pero el dW, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, lo voy a escribir nuevamente. ¿A qué era igual el dW? A P de B, ¿sí o no? Presión por diferencial de volumen. Y si ustedes combinan con la ecuación de estado del gas ideal, yo presión, lo tengo anotado por ahí, puedo escribirlo como N, R, T sobre B. Eso es P, ¿no es cierto? Y eso por dB. ¿Ok? Entonces, yo puedo, bueno, en este caso me convendría dejarlo solo en términos de la temperatura, no del volumen. Déjenme reescribir.
Porque si yo escribo la ecuación de estado así, presión por diferencial de volumen, puedo escribirla también como NR de T, ¿entiendes? La ecuación de estado de gas ideal es presión por volumen NRT. Si yo mido en un cambio diferencial de volumen, eso se refleja por un cambio de temperatura. Entonces puedo escribir este diferencial de trabajo como NR diferencial de temperatura, ¿okay? Usando la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, si sustituye eso aquí, pone NR de T, llega a simplificar N, ¿no? ¿Qué más? A simplificar el diferencial de temperatura y a concluir que la capacidad calorífica molar a presión constante es la de volumen constante más la constante local, ¿cierto? Bueno, esta es una conclusión importante. ¿Por qué? Porque usted puede decir, y anótenlo y resalte, que esta constante R puede ser medida como restando la capacidad calorífica de presión con la de capacidad calorífica molar de volumen. O sea, Cp menos Cv es siempre R. ¿Sí? Ustedes recordarán, y hagámoslo por aquí, ¿qué pasaba para un gas monoatómico? ¿Se acuerdan que eso lo deducimos? Ustedes tienen anotado. ¿Cuánto vale el Cv para un gas monoatómico? 3 medio de L. ¿Cuánto valía para presión constante? 5 medios. 5 medios de L. Bueno, si ustedes aplican esta expresión que tenemos aquí y restan, entonces le va a dar que 5 medios menos 3 medios es 2 medios de L, o sea, L. Y para un gas diatómico, el Cv es 5 medios de L, mientras que la capacidad a presión constante es 7 medios de L. Y nuevamente, si ustedes restan estas dos, también le va a dar L, la constante. Por cierto, L, recordemos, es 0.082 atmósfera litro o 8.31 joule mol Kelvin, ¿verdad? Atmósfera litro mol Kelvin, sí. Muy bien. Bueno, entonces hay que resaltar esto que está aquí, ¿no? Esto de que está aquí. Ahora, continuemos. Vámonos por acá. En un proceso adiabático como esto que estamos aquí, diciendo que no hay transferencia de calor, si ustedes hacen uso de la primera ley y dicen du es igual a dq menos dw, en el proceso adiabático, al no existir transferencia de calor, dq es 0. Recordarán, dq es 0. Lo que queda entonces es que si esto es 0, entonces dw se puede escribir como ¿qué? Como el diferencial de U, dado que no hay transferencia de calor. Y habíamos dicho que el dw en términos de menos de U puede ser esto escrito en términos de, habíamos concluido algo que yo creo que lo tenía escrito aquí, que esto es igual a NCV de T. ¿Bien? Y lo que quiero ahora es determinar una relación de cómo establecer, si yo tengo dos estados, por ejemplo el estado I y el estado F, y conozco las presiones y las temperaturas, la idea es buscar cómo están relacionadas esas variables de estado. Entonces, pensemos, yo por un lado tengo
la variable por aquí involucrada temperatura. ¿De qué otra manera puedo ligar acá el dW? El dW, el diferencial de trabajo, puede ser escrito como la presión por diferencial del volumen, ¿cierto? ¿Está de acuerdo? Entonces yo escribo aquí presión por diferencial de volumen igual a menos, bueno, lo voy a escribir como más NSB de T igual a 0. ¿Puedo hacer eso o no? Sí, ¿no? Pero aún quiero deshacerme yo de la ¿cómo se llama esto? De la presión, porque solo quiero dejar dos variables de estado. O sea, voy a seleccionar, por ejemplo, el volumen y la temperatura, y entonces tengo que deshacerme de esta variable tercera de estado, que es la presión. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, la del gas ideal. Entonces, ¿a qué es igual P? N R T sobre B, ¿no? Más N CB de T, eso suma 0. Ahora, yo puedo simplificar N, ¿no? Lo puedo hacer. Dividir para N. Además puedo dividir para RT. Entonces, si yo divido para RT, ¿qué tengo? dB sobre B más CB sobre N y dt sobre T. ¿Están de acuerdo conmigo? Hice bien, ¿no? Estoy bien ahí. Pero aquí hay algo que puede a su vez cambiar esta relación constante de la capacidad calorífica molar a volumen constante sobre la constante de los gases. ¿Se acuerdan que yo acabé de hace poco decir que R SP menos CB? ¿Se acuerdan? Ok. Si yo divido para R, ¿qué tengo? 1 CP sobre R yo voy a dividir más bien para CB, ¿no? Ya voy a explicar por qué me conviene dividir para CB. Si yo divido para CB, aquí tengo CP sobre CB y aquí tengo 1. Y a esto que está aquí, que es la relación de las capacidades caloríficas molar de presión con respecto a volumen constante, le voy a llamar esta constante gamma. Entonces, esta constante gamma se llama relación de las capacidades caloríficas molares. Ahí está. Gamma es una constante adiabática. Cuando hablan de la constante adiabática se refieren a gamma. Y se lo tiene dividido CP para CB. Entonces, esto reestructurado, ¿qué me da? Que R sobre CB aquí es igual. Si se ve, gamma menos 1. Eso es R sobre CB. Por lo tanto, esto último que tenía pendiente acá en la ecuación diferencial va a ser que tengo dB sobre B, ¿no? Más estoy pensando, porque si yo escribo aquí CB sobre R, aquí me tocaría escribir ¿qué cosa? 1 sobre gamma menos 1. No me conviene. Para manipular no me conviene. Es mejor escribir, o sea, es mejor reescribir esto y decir R sobre CB. ¿Les parece mejor así? Para manipular es mejor. O sea, escribirla así es equivalente a esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que hice fue pasarla acá, ¿no? Para que quede esto solito, de T sobre T. Porque ahora sí, esto que está aquí ya puedo sustituir por qué. Por gamma menos 1. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir aquí, esto es
gamma menos 1 por el diferencial del volumen sobre el volumen más diferencial de temperatura sobre la temperatura. ¿Okay? Esto es igual a 0. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta ecuación diferencial? A integrarla. ¿Sí? Entonces, en la siguiente columna, lo que voy a hacer es escribir gamma menos 1 integral más integral de t. Y cuando yo resuelvo esa integral, yo voy a tener aquí una constante. Entonces, ¿a qué es igual esto? Al logaritmo natural del volumen más, ¿qué cosa? Al logaritmo natural de la temperatura. Esa suma es una constante. Ustedes pueden escribir esto como logaritmo natural del volumen elevado a la gamma menos 1 más logaritmo natural de la temperatura. Eso es una constante. Pero de acuerdo a las propiedades del logaritmo, ¿qué puede decir? Que esto puede escribirse como logaritmo natural de ¿qué? De la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1, ¿sí o no? Porque el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual a esto? Bueno, cuando yo por E elevo esto a el logaritmo natural de TB, entonces voy a tener que esto igual a T por B a la gamma menos 1 y a eso le puedo llamar C, ¿cierto? Una constante que yo tengo en la que me dice, si yo tengo dos estados, por ejemplo, este inicial, puedo decir, garantizo que en un proceso adiabático la temperatura que tenga el gas en ese estado, T sub I, por el volumen que tenga allí, B sub I, elevado a la constante gamma menos 1, es una constante en un proceso de esta naturaleza adiabático. Cuando estoy en este otro estado final, digo, la temperatura que tiene en ese estado final por el volumen en ese estado final elevado a la gamma menos 1, tiene que garantizar que eso sea siempre constante. ¿Okay? Entonces, esta es una ecuación importante, la resalto acá, porque usted puede aplicar esta ecuación usando esta constante adiabática para relacionar dos estados dentro de un proceso adiabático. ¿Okay? Dentro de un proceso adiabático. ¿Qué más puedo concluir de esto de acá? De esto último que acabo de decir. Que si yo no conozco, digamos, la temperatura, si no conozco la presión, ¿cómo relaciono la presión y el volumen? Con la ecuación de estado de gas ideal, ¿no es cierto? Porque si yo en lugar de T, ¿qué pongo? A ver, vale escribir, ¿no? ¿Dónde? Déjame borrar aquí. ¿Cuál es esa ecuación? De la que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que la presión N de T, y yo quiero despejar T, hago ese reemplazo. Entonces, me voy a acercar. Entonces escribo temperatura, presión, volumen, NL. Y eso a su vez multiplico por el volumen. Eso es una constante, ¿verdad? Eso es una constante. Entonces, pero de aquí usted ve que esta B que está aquí se cancela con este 1 que está aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué le queda aquí? B elevado a la solo gamma. Entonces, esto que es NL puede pasar acá y a formar otra constante. No sé, llámele B. Total, la presión por el volumen a la gamma sigue siendo constante. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que si yo tengo en un estado la presión inicial, el volumen inicial elevado a la gamma, y me voy hacia este estado final, la presión y el volumen, esta ecuación me permite relacionar dos estados en un proceso adiabático solo conociendo la presión y el volumen. Y esta de acá, la temperatura y el volumen. Por supuesto, donde gamma, ¿qué cosa es gamma? Esta relación. Ojo con gamma. Gamma va a variar, va a depender. Si es un gas monoatómico, pues se lo tendrán que anotar y recordar por ahí. Si es un gas monoatómico, ¿cuánto vale gamma? A ver, calculémoslo.
¿Cuánto vale el CP en un... lo tenemos anotado, ¿no? 5 medios. ¿Cuánto vale el CB en un monotómico? 3 medios. Por lo tanto, gamma es una constante para cualquier gas monotómico. Debe valer 5 tercios. Lo mismo puede decir para un gas diatómico. ¿Qué intuye usted? ¿Que este gamma para un gas diatómico debe ser menor o mayor? Hay más grados de libertad para un gas de tipo diatómico. Entonces va a necesitar más energía. Entonces esto es CP para el diatómico, ¿cuánto vale? No hablen todos igualitos porque no les escucho. Uno lo ve. 7 medios. Y el CB 5 medios. Es que si me hablan todos igualitos no les escucho nada. Entonces esto vale 7 quintos. Bueno, y así se determinan los valores estas que se llaman constante adiabática, la constante adiabática del gas. Ahora, ¿se acuerdan que estaba pendiente qué cosa? El cálculo. Ya habíamos calculado trabajo para qué. Para un proceso de presión constante, para un proceso de volumen constante, para un proceso térmico, están los tres. Nos faltaba cuál. Para un proceso adiabático. Para un proceso adiabático. ¿Ya están listos? Así. ¿Cómo calcular para un proceso adiabático? Bueno, para un proceso adiabático, recordando la primera ley, forma diferencial, aquí está. dQ menos W. ¿Qué cosa es ser en un proceso adiabático? En un proceso adiabático no hay. Entonces, el cambio infinitesimal de energía interna es igual a qué? A esto, ¿no? A menos de W. Porque solo sacamos de la primera ley. Entonces, si ustedes quieren valorar esto, tienen que pensar en que esto será el negativo del cambio del líquido. Así entonces, cuando ustedes quieran valorar el trabajo total en un proceso adiabático, sin duda va a ser el negativo de esta cantidad de energía que se consideraba en un proceso con el número de moles, la capacidad calorífica a volumen constante y la variación de temperatura. Entonces, si ustedes conocen estos tres parámetros, ¿no? Cantidad de sustancia en moles, capacidad calorífica molar y el cambio de temperatura, pueden hacerlo. ¿Okay? Hay otra manera también, pero se las voy a escribir, ¿no? Se las dejo como tarea en la demostración. Y esa es que el trabajo es igual a 1 sobre gamma menos 1 por la presión en el estado inicial, el volumen en el estado inicial menos esa es otra manera de calcular el trabajo. Bueno, no les he hecho la demostración, pero ustedes podrían deducirla a partir de aquí. Y no es difícil, ¿por qué? Porque esta de aquí tienen que dejarla como la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí ponen esto aquí y van a ver que llegan luego combinando CB y gamma van a llegar a... les queda pendiente demostrar esto.